Bueno. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, bueno. Bien. Bueno, vamos a comenzar reviendo este tema que me han solicitado darlo nuevamente. Primero, a ver, ¿cuál es el objetivo de lo que es el sistema de producción HIT, el sistema de producción justa a tiempo? Bueno, la idea ¿cuál es? Es producir en una cantidad exacta, en un momento indicado, que es un momento preciso, ¿bien? La calidad que requiere el cliente y todo eso realizado con el costo menor. ¿Está? ¿Cuáles son los principios que se aplican? Porque el sistema de producción HIT, el lugar donde se aplicó fue en Toyota, ¿está bien? Entonces, los principios que ellos están aplicando, básicamente, ¿cuáles son? Primero, tener un flujo continuo de producción, ya sea en cantidad y en variedad. ¿Está? Otro de los principios que aplica para que esto sea posible es el concepto de lo que es el autocontrol, lo que sería, se conoce como lo que es la calidad en la fuente o en japonés lo que es el hidoka. Hasta acá estamos. Esto parte de todos ustedes la vieron, ¿sí? Aparece el concepto de lo que es la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos refiriéndonos a la dotación de gente, a la cantidad de gente y a la asignación de tareas que le demos a cada una de esas personas. Ese es el concepto de flexibilidad que se maneja con el principio de HIT. ¿Está? Y aparece también lo que es el concepto de innovación, mejoramiento, está la aplicación del círculo de Deming. ¿Recuerdan todo este tema? Esto lo deben haber leído, ¿sí? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, sí. Sí, se escucha. Hola, bien, bien. Para poder aplicar todos estos principios, se utilizan determinadas técnicas. ¿Está? Entre esas técnicas está lo que se denomina el BCM, el Value Stream Map, que se los deben haber comentado. Es una técnica gráfica, ¿está? En la cual se hace relevamiento del estado actual y se hace una gráfica, un planito en el cual se lleva a cuál es el estado futuro que se quiere tener de la instalación. ¿Está? Ahí aparece el tema de los supermercados, celdas de trabajo, ¿está? Pero la técnica, la herramienta de aplicación es lo que es BCM. Obviamente acá aparece los conceptos de lo que es el layout, el estudio del layout. ¿Para qué el estudio del layout? Bueno, porque aquí aparece lo que es el concepto de tiempo de ciclo y takt time. Es decir, vamos a considerar cuál es el tiempo que tiene que estar trabajando para poder satisfacer la demanda. O sea, qué ritmo tiene que estar trabajando. ¿Está? Otra de las técnicas que aparecen es lo que es el mantenimiento productivo total. ¿Está? Aquí viene el concepto de lo que es la estandarización. ¿Sí? ¿Para qué en realidad la estandarización? Bueno, básicamente porque necesitamos tener una base sobre la cual realizar mejoras. ¿Está bien? Necesitamos medir para de ahí en más poder mejorar. Y la estandarización, ¿qué nos facilita? Nos facilita que ese tiempo de ciclo, ese takt time que estamos trabajando, esté sincronizado con todo el sistema productivo, ¿está bien? Que todo el sistema esté trabajando al mismo ritmo, ¿sí? Acá aparece el análisis de lo que son las puestas a punto, aparece el concepto de SMET. ¿Se acuerdan lo que era SMET? Sí, la puesta a punto. Exacto, el análisis de reducción de puesta a punto en menos de un dígito. ¿Está? ¿Para qué es este tema de la consideración de puesta a punto? Para poder trabajar con lotes pequeños. ¿Por qué lotes pequeños? Para que esos lotes sean económicos. ¿Está bien? Por eso la utilización de lotes pequeños. ¿Y esos lotes pequeños qué nos permiten? Bueno, nos permiten lo que habíamos nombrado adelante, que era el tema de que estemos trabajando con un sistema productivo que responda a la variabilidad y a la cantidad de la demanda. Y ahí aparece el concepto de lo que es el Heijunka. ¿Está?
No sé si lo han sentido nombrar este concepto de Heijunka, ¿lo vieron anteriormente? Cuando vieron excelencia manufactura. Bien, ahí aparece el concepto este de Heijunka. ¿Está? Y obviamente una de las técnicas que está metida acá adentro es el sistema de producción de arrastre conocido como HIT. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Para poder aplicar esto, obviamente necesitamos que esté nivelada, que no haya una grandes variaciones en lo que es la demanda para poder hacer esta aplicación. ¿Está? Entonces, ¿nosotros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar nivelar la producción, ¿está bien? De forma tal de que, de poder responder en variedad, ¿está? En forma diaria, con pequeñas series, ¿sí? De productos, de forma tal de adaptarnos a la variabilidad de la demanda. Ese es el concepto de aplicación de todo esto que es HIT. ¿Está? Y como les decía, metido dentro de esas técnicas aparece lo que es el sistema de producción de arrastre conocido con el término de HIT. Este sistema de producción de arrastre, ¿en qué consiste? Bueno, ustedes ya lo habrán visto, es lo que se denomina como pull system. ¿Está? O sea, tiramos de la producción. El producto final va tirando de esa producción y a la vez va tirando de todos los elementos que se necesitan para lograr el producto final. ¿Está? Las señales de movimiento, ¿está bien?, provienen de aquel centro que va a utilizar ese elemento. Es decir, no existe una programación central. ¿Está? Ahí aparece lo que serían las informaciones directas entre los centros de trabajo para que todo este sistema funcione. Y ahí viene la utilización de lo que son las tarjetas o Kanban como un sistema de control. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Este sistema de arrastre, el sistema HIT, utiliza lo que son contenedores del tipo normalizados, es decir, cada contenedor tiene una cantidad de piezas fijas. Aparecen unos conceptos como, por ejemplo, que las piezas que se procesan quedan en el centro que se procesó hasta que son pedidos por el centro que lo sucede. ¿Está? Es decir, no se mueven si no existe una señal. ¿Estamos? Más o menos. A ver si seguimos acá. Sí. Bien. ¿Qué tipo de señales, vamos a decirlo así, se utilizan? Estas señales que aparecen acá son de dos tipos, que son los dos tipos de tarjeta. Una es la tarjeta de transporte y la otra es la tarjeta de producción. ¿Está bien? La tarjeta de transporte, ¿para qué se utiliza? La tarjeta de transporte informa, ¿me entendés?, al centro predecesor las necesidades de material, ¿sí? Mientras que la tarjeta de producción es una orden de producción adentro del mismo centro. ¿Está? Cada una de esas tarjetas representa un contenedor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en un determinado centro de trabajo se producen una variedad de piezas, o sea, no una sola pieza, sino se producen varias piezas, lo que se debe respetar es la secuencia en cómo fueron incorporadas esas tarjetas, esos Kanban, en el buzón de producción. ¿Está? Es decir, no se produce inmediatamente, sino que hay una secuencia, hay una espera en función de las otras piezas que está produciendo el centro. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cuáles serán las características que tiene esto? Por un lado tenemos un lote de producción que es pequeño. Es el contenedor. ¿Sí? En el caso de Toyota, el tamaño de ese contenedor, la cantidad de piezas que conlleva ese contenedor, contiene ese contenedor, la estipulan como un porcentaje de la demanda diaria. No recuerdo si es el 10, el 5%, pero es un porcentaje de la demanda diaria.
tamaño, a ver, el tamaño del lote que vamos a producir va a ser constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque está dado por el contenedor, ¿está? Pero el tiempo que tenemos entre la producción de 2 contenedores es un tiempo variable. ¿Se entiende esto o no? ¿Podés repetir? Sí. Primero, las características que tiene el sistema, ¿cuál es? Primero, el lote de producción es pequeño, ¿está bien? Se considera, en el caso de Toyota, considera una proporción de la demanda diaria, ¿está? Póngale que el 10%, me acuerdo si el 10, el 5, el 15, pero póngale que el 10%, ¿está? Y la otra consideración, ¿cuál es? Que acá estamos trabajando con ¿qué? Con tamaños de lotes de producción constante, dados por el tamaño del contenedor, ¿está? Pero el tiempo entre 2 lotes sucesivos que se van a producir es variable. ¿Se entiende esto por qué o no? No mucho. Porque va a depender de la demanda. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? El lote de producción lo entendemos que es constante. Va a ser constante pues está dado por el contenedor. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. ¿Por qué el tiempo entre 2 lotes resulta variable? Porque está dado por la variabilidad que tenemos, por ejemplo, cuando yo les decía recién que el otro centro de trabajo tiene que respetar una determinada secuencia de procesamiento. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que nosotros tengamos una señal dada por una tarjeta, por un Kanban de producción, pero que no se vaya a producir inmediatamente, sino que va a depender de la secuencia que tiene ese centro de trabajo. Y esa secuencia es variable, ¿está? Depende del resto de los productos que se procesen, del resto de las piezas que se procesan en ese centro. ¿Se comprende? Sí, ahora sí. Vamos. Bien. ¿Cómo calculamos la cantidad de tarjetas que necesitamos entre 2 centros de producción? ¿Está? Para eso tenemos que observar que los centros, a ver si, voy a mostrar el apunte. Vamos a ver esto. ¿Cómo se comporta acá? Ustedes ahí están viendo la imagen esta, en la cual hay 2 centros de trabajo. Sí. Bien. Ustedes tienen 2 centros de trabajo ahí, H y K. ¿Está? El H tiene un área de entrada, un área de salida, y el K tiene un área de entrada, un área de salida. Primero, antes de seguir avanzando, ¿entienden cómo es el mecanismo, cómo se mueve la secuencia entre los 2 centros? Con el tema de las tarjetas. ¿Eso lo vieron o quieren que lo reveamos? Lo vimos con vos la última vez, si mal no recuerdo, Pablo. Sí, lo vieron, pero ¿lo entendieron? ¿O quieren que lo reveamos? ¿Lo leyeron esto, lo vieron o lo vemos de vuelta? Si no, es muy sencillo. Vamos a verlo. Hagamos un repaso. A ver, ¿cómo comienza esto? En un determinado momento del centro sucesor que tenemos de K, vienen con una tarjeta de movimiento, ¿está? Toman un contenedor del área de salida de K, este que está acá, le retiran la tarjeta que tiene de producción, este contenedor, la colocan en el buzón de lo que es producción y se llevan un contenedor. También dejan un contenedor vacío, ¿sí? Y se llevan todos los productos que están adentro del contenedor. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta este paso? Sí. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Este centro de trabajo K, esta tarjeta de esta acá es una orden de producción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar esta tarjeta K, con la cual le está indicando que tiene que procesar un lote de, vamos a ponerle, de una pieza J. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a su área de salida, toma el contenedor que necesita para hacer esa producción, le retira la tarjeta que tiene de transporte, la coloca en el buzón de transporte y le pone la tarjeta de producción. La empieza a procesar
y cuando termina lo coloca en el área de salida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esa tarjeta que quedó aquí como una tarjeta de transporte, ¿qué es lo que está dando? Está dando una señal para retirar del área de salida del centro H un contenedor. ¿Está? Entonces, pasa una persona, toma la tarjeta, en este caso una sola tarjeta, se dirige al centro H, ¿está? ¿Y qué hace? Toma un contenedor. ¿Cómo hace esto? Le saca la tarjeta de producción, que la coloca en el buzón, ¿está? Le coloca la tarjeta de transporte y se la lleva hacia el área de entrada de K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esa tarjeta que retiró aquí, esa tarjeta de producción, ahora es una orden de producción para el centro H. ¿Qué es lo que hace el centro H? Toma la tarjeta de producción, busca un contenedor en el área de entrada, le saca la tarjeta de transporte, la coloca en el buzón de transporte, le pone al contenedor la tarjeta de producción, lo produce y lo coloca en el área de salida. Y vuelve a reponer el contenedor que antes fue llevado por el centro de trabajo K. ¿Está? Y así se va haciendo aguas para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió sí. esto? Contéstenme, por favor. Sí, Pablo. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el número de tarjetas que vamos a tener entre dos centros. ¿Está? Para esto, ¿qué tenemos que definir? Bueno, por un lado tenemos que ver qué cantidad de contenedores necesitamos en el área de salida de un centro de trabajo y cómo va a estar dado esa cantidad de contenedores. O sea, ¿qué es lo que tiene que haber en el área de salida? A ver, dígame, ¿qué es la cantidad que nosotros necesitaríamos en el área de salida? ¿Cómo está dado? Las que se necesitan producir en el centro de trabajo acá. Claro, o sea, a ver, tenemos que tener una cantidad de contenedores suficientes, ¿está bien? Como para poder cubrir la demanda, ¿sí? Durante el tiempo en el cual tardamos en reponer el primero. ¿Está? Sí. Bien. Ahora bien, ¿cuál es ese tiempo que tardamos en reponer el primero? ¿Está? Ese tiempo está dado, por un lado, por el tiempo de espera que tiene el Kanban, aquí, ¿está? En el buzón, ¿sí? Más el tiempo que tenemos de puesta a punto del centro, más el tiempo de proceso que le lleva al centro esa determinada pieza, más el tiempo que demoramos en colocar el contenedor en el área de salida. ¿Se entendió? Sí. Bien. Esos tiempos, esa sumatoria de tiempos, se denomina como tiempo de producción o lead time de producción. ¿Está? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa? El tiempo de este tiempo de producción que estamos hablando, el tiempo de producción, el tiempo de espera, perdón, que tenemos el Kanban que colocamos aquí, ¿está bien? Que es lo que charlamos recién, de un contenedor a otro. ¿Por qué? Porque va a depender de la secuencia, es decir, de la cantidad de Kanbans que tengamos antes de que, porque este centro no hace solo esta pieza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese tiempo de espera del Kanban es una variable aleatoria, con lo cual el tiempo de producción resulta ser una variable aleatoria. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? No, no entendí. ¿Los capachos se pueden tener distintas piezas entonces? No. Los capachos son No entendí. lotes fijos. Lotes fijos. Lo que cambia con ¿qué es lo que pasa? Yo lo que les dije es, bueno, ahora lo que nosotros vamos a calcular es la cantidad de tarjetas. La cantidad de tarjetas no es más que la cantidad de contenedores, porque cada tarjeta está asociada a un contenedor.
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? En el área de salida, ¿está bien? En el área de salida del centro, necesitamos una cantidad de contenedores suficiente como para que cubramos la demanda durante el tiempo en que tardamos en reponer el primer contenedor que se llevó el otro centro. ¿Está? ¿Sí? Bien. Ese tiempo, ¿está bien? Ese tiempo que estamos hablando para poder reponer, está formado por ¿qué? Una sumatoria de tiempos. Por un lado, ¿cuál es? Es el tiempo de espera que tiene la tarjeta en su buzón, el tiempo de puesta a punto que tenga el centro de trabajo, el tiempo de proceso que tenga ese centro, más el tiempo que demoramos en colocar el contenedor en el área de salida. ¿Sí? Ahora, de todos esos tiempos que están ahí, hay uno que es el tiempo de espera que tiene el Kanban, ¿está bien? Que sabemos que es aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Porque va a depender de los Kanban anteriores, o sea, de la secuencia que esté anterior, de los otros ítems que se hagan en el centro H. ¿Está? Entonces, ese tiempo aleatorio nos hace que nuestro tiempo de producción resulte ser una variable aleatoria. ¿Está? ¿Se entiende? Por eso está bien, yo en ese centro puedo fabricar distintos tipos de piezas. Perdóname, no te escucho, más fuerte. En ese centro puedo fabricar distintos tipos de piezas. Totalmente. Ah, eso es lo que había. Sí. Esto está representado, o sea, este análisis fue sencillo porque lo muestra con un solo producto, ¿está bien? Con una sola componente. Pero acá este centro va a producir distintas piezas, para lo cual aquí va a tener una secuencia de tarjetas de producción y aquí va a tener una secuencia de tarjetas de transporte. ¿Está? Entonces, ese tiempo que demoramos en reponer va a ser una variable aleatoria. Por ejemplo, dada por la secuencia que tengamos A. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos ahí esa variable aleatoria de tiempo, ¿está? Lo que vamos a considerar es un determinado stock de seguridad. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Para lo cual, si lo quisiéramos hacer finito, necesitaríamos tener la distribución de probabilidades de la demanda que tenemos. ¿Se entiende? Como eso resulta ser imposible, ¿qué es lo que se hace? Se estima ese stock de seguridad como una fracción de la demanda durante el tiempo que tengamos de producción. ¿Está? Se lo estima como una demanda, es un factor de seguridad. ¿Sí? Se lo define como un coeficiente de política de stock. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la cantidad de tarjetas. Para calcular la cantidad de tarjetas, ¿qué es lo que tenemos? O sea, esto es básicamente lo que sería un modelo de stock, ¿está bien? En el cual el punto de pedido, ¿está bien? Sería la cantidad de contenedores que tendríamos en el área de salida. ¿Cómo definimos esa cantidad de contenedores? Por un lado tenemos la demanda durante el tiempo de producción. ¿Está? Por el otro lado tenemos la consideración de lo que es el stock de seguridad, que es una fracción de esa demanda durante el tiempo de producción. ¿Está? Y por otro lado tenemos cuál es el stock que tenemos en el área de salida. ¿Sí? El stock que tenemos en el área de salida va a ser la cantidad de tarjetas por el tamaño de los contenedores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la fórmula. A ver si la entendemos. Miren, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos por un lado la demanda que tenemos durante el tiempo de producción. ¿Está? ¿Cómo está dada esa demanda? Es D por LP, es la demanda media por el tiempo que tenemos de producción, el lead time. ¿Estamos hasta acá? Es este término. ¿Sí? Sí. Bueno, ese término más el coeficiente de seguridad. ¿Cómo es el coeficiente de seguridad? El coeficiente de seguridad es alfa por D por L. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Bueno, esa sumatoria es igual al K, que es la cantidad de tarjetas, por el tamaño del contenedor. ¿Se entiende? ¿Tienen ahí para anotar? Lo último, ¿lo podrías repetir? Sí, miren, tomen nota, agarren un papel y lápiz y yo les digo cómo queda y después lo vamos analizando. Ustedes tienen el K por AJ es igual a D por L más alfa por D por L. ¿La tienen escrita? Sí. Bien. Ahora fíjense, saquen factor común, van a saber factor común D por L. Sí, ¿Está? te queda lo que está ahí. Entonces les queda K por AJ es igual a D por L por 1 más alfa. Claro, sí, sí. ¿Sí? De ahí despejan el K. Y eso es lo que les da la cantidad de tarjetas que ustedes necesitan de producción. Está bien. ¿Y esa igualdad de la que empezamos, por qué era, Pablo? Esa igualdad es porque es un modelo de stock, ¿tá? En el cual la cantidad de unidades que tenemos en el área de salida, que va a ser nuestro punto de pedido, es K por A. Es la cantidad de contenedores por la cantidad de unidades que tiene cada contenedor. Ese es nuestro punto de pedido. Claro. ¿Sí? Nuestro punto de pedido va a ser igual a ¿qué? A la demanda que tenemos durante el tiempo de producción más el stock de seguridad. Esa es la primera igualdad que yo les di. Claro. De eso sacan el factor común y despejan el K. ¿Se entendió? Bien. ¿De dónde sale este K? Sí, perfecto. Bien. De esa manera obtenemos lo que es la cantidad de tarjetas de producción. ¿Sí? Obviamente de acá le tomamos la parte entera. ¿Tá? El K tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora vamos a lo que es el cálculo de los que son los Kanban de transporte. ¿Está? Para considerar el Kanban de transporte, vamos a mirar, esperen, vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá lo que es el área de entrada, ¿está bien? Del centro de trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos que definir qué cantidad de contenedores tiene que tener esa área de entrada, ¿está bien? Entonces, vamos a necesitar una cantidad de contenedores en ese área de entrada de forma tal, ¿me escuchan? Porque se me cortó. Hola. No, sí se escucha. Esa cantidad de contenedores tiene que ser tal que nos permita cubrir la demanda, ¿está bien? Durante el tiempo en el cual tardamos en tomar los Kanban que están en el buzón e ir a buscar y traer el contenedor nuevamente al área de entrada. ¿Está bien? Está bien. Bien. Todo ese tiempo, desde que yo tengo la secuencia acá, lo tomo, lo voy a buscar y lo traigo, esa sumatoria de tiempos se denomina tiempo de transporte o lead time de transporte. ¿Está? Sí. Bien. Y ahora vamos acá. Y el cálculo de la cantidad de tarjetas, es decir, de la cantidad de contenedores, va a ser exactamente el mismo que hicimos para lo que es de producción. La única diferencia con el time que tienen acá va a ser un lead time de transporte, no un lead time de producción. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace normalmente? Normalmente lo que se hace es, se calcula la cantidad de tarjetas en forma conjunta. ¿Qué es esto? Lo que nosotros decimos es, el stock de seguridad, ese factor de seguridad
que fijamos para la producción lo igualamos al de transporte, ¿está bien? Y el lead time que vamos a utilizar va a ser un lead time que va a ser el resultado de la suma del lead time del transporte más el lead time de producción, ¿está? Entonces lo que sacamos es la cantidad total de tarjetas que necesitamos, que sería la sumatoria de las tarjetas de producción más las tarjetas de transporte, y para eso, ¿qué es lo que aplicamos? Aplicamos la misma formulita que está acá, ¿está? La misma formulita que está acá, pero el lead time que tenemos aquí va a ser la sumatoria de los dos lead time de transporte y de producción, y el alfa que tenemos acá como alfa de producción va a ser un alfa único, que va a ser el mismo para el transporte que para producción. ¿Está? Entonces ahí tenemos el total de contenedores, el total de tarjetas que necesitamos. ¿Qué es lo que se hace luego? Luego lo que se utiliza es las formulitas que vimos recién para producción y para transporte, y de ahí sacamos del total de tarjetas cuántas asignamos a producción, cuántas asignamos a transporte. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Ujú. Bien. Vamos un poco más. La cantidad de tarjetas, ¿qué nos está indicando? ¿Qué nos indican? La cantidad de capachos. La cantidad de capachos. ¿Y la cantidad de capachos qué nos está dando? El KJ. No escucho, más fuerte. El K. Sí, el K es la cantidad de capachos, la cantidad de tarjetas. ¿Pero qué nos da? ¿Qué es eso? ¿Stock en qué? El proceso. Es el stock de proceso. ¿Está? Entonces, fíjense que en este sistema pool system, nosotros podemos variar la cantidad de stock en proceso. ¿Cómo hacemos una variación de la cantidad de proceso? ¿Cómo bajamos la cantidad de proceso? ¿Cómo se Achicando la cantidad de capachos. ¿Y cómo achicamos la cantidad de Kanban? Bajando la cantidad de Kanban. Achicando la Kanban. Entonces, ¿ustedes qué es lo que pueden hacer? Por ejemplo, cuando vienen aquí al K, retiran del área de SIDA, ¿está bien? Esta tarjeta que colocan de producción, la retiran del sistema. Entonces no hay ninguna orden de producción. ¿Está? ¿Eso qué hace? Empieza a bajar todo el stock que se encuentra en proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Para qué se hace esto? Casualmente para disminuir el inmovilizado que tengamos a través de la disminución del stock en proceso, pero esto es algo que se tiene que ir ajustando, ¿está? O sea, no pueden sacar por sacar porque en algún momento, si no, van a cortar la cadena, ¿comprenden? O sea, esto es ir probando, ir bajando de a uno hasta que logremos que el flujo sea lo más continuo posible. ¿Se entiende? Claro, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Conclusión, tengan en cuenta que la cantidad de tarjetas que tenemos es un reflejo del stock que tenemos en proceso. ¿Está? Si queremos bajar el stock en proceso, tenemos que bajar la cantidad de tarjetas. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Bueno, acá viene un segundo punto, porque hasta acá lo que vimos es la producción con lotes pequeños. ¿Está? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces ese tamaño del contenedor, ¿está? Ese tamaño que se le coloca al contenedor, puede resultar que es incompatible económicamente, ¿está? Pero también puede ser incompatible con los tiempos de puesta a punto. A ver si vemos este segundo punto. El primero es sencillo analizar, o sea, es incompatible con un lote económico, porque determinado centro de trabajo necesita un lote mayor, ¿está bien?, por los costos de su puesta a punto para que sea rentable. ¿Hasta acá esa parte se entiende? ¿Otra vez? Claro. El tamaño del lote que nosotros venimos manejando, que es un tamaño del lote reducido, como yo les dije, que se considera como un porcentaje de la demanda diaria, por ejemplo, Toyota, puede resultar inapropiado para determinados momentos.
¿está? Para determinados centros de trabajo. ¿Está? Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esa determinada incompatibilidad puede estar dada básicamente por dos cosas. Por un lado, por el tema económico. Está bien que el análisis del EOQ, el análisis económico del EOQ, nos da un lote de mayor tamaño. Pero por otro lado, puede ser incompatible con la puesta a punto. Y ahí me voy a referir un segundito. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan que nosotros teníamos lo que habían denominado como puesta a punto externa, ¿está? Que es la puesta a punto que realizamos con la máquina mientras está operando. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Si el tiempo de proceso de un lote, ¿está bien? El tiempo de proceso de un lote es menor, resulta menor que la puesta a punto externa. ¿Qué pasa? Se va a frenar en un momento. En un momento determinado se va a detener la máquina y esa puesta a punto externa que nosotros habíamos considerado va a pasar a ser una puesta a punto interna. Sí. ¿Está bien? Sí, Eso sí. nos lleva a qué conclusión? A que el tiempo de proceso de un lote no puede ser menor que el tiempo de puesta a punto externa. ¿Y eso qué nos está dando? Nos está definiendo el tamaño del lote mínimo para ese determinado ítem, ese determinado producto, componente. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en virtud de eso, aparece la consideración de lotes de producción mayores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Este tipo de lotes de producción, que se denomina como producción de grandes lotes, lo podemos distinguir de dos tipos. Por un lado, el que es no periódico, que es el que nosotros aplicamos porque es interno. ¿Qué significa no periódico? Lo que venimos viendo hasta ahora. El tamaño del lote es constante, ¿está bien? Pero el tiempo resulta variable, ¿sí? Mientras que en el tipo de producción periódica, el tamaño del lote es variable y el tiempo entre lotes resulta constante. Eso generalmente, ¿dónde se aplica? Se aplica en la parte externa, en la parte de proveedores. ¿Está? Que tenemos determinadas fechas de entrega, pero con lotes variables. ¿Se entendió estas dos consideraciones de periódica y no periódica?
¿Está? Con lo cual, porque esa es producción de grandes lotes. ¿Está? Y recién les decía, bueno, ¿cuál sería la limitante? ¿Cuál es el lote mínimo que tendríamos para un determinado componente? Y ese lote mínimo, ¿cómo estaría dado? Estaría dado por que el tiempo que tenga el proceso, un determinado lote, no puede ser tiempo de puesta a punto externa, porque si no se produce una parada de máquina. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después les nombré que podíamos tener, en esto de los grandes lotes, como también en acá, podemos tener lo que es una producción no periódica o una producción periódica. ¿Cuál es la diferencia? En un caso tenemos el tamaño del lote fijo y los tiempos variables, y en el otro tenemos el lote variable y los tiempos fijos, que es lo que generalmente se aplica hacia el lado externo, es decir, hacia el lado de proveedores, ¿sí? Ahora tenemos básicamente dos tipos de opciones cuando hablamos de lo que es producción de grandes lotes. Podemos definir un lote que esté compuesto por un número de contenedores pequeños, ¿está? Por una cantidad de contenedores pequeños, o bien podemos definir un lote grande, que en ese caso se tendría que mover todo el lote junto. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. A ver si aparece acá. Dame un segundito. Sí, acá está. Cuando nosotros vamos a trabajar, en este caso trabajamos con un lote que está compuesto por un número de contenedores pequeños, ¿está? Aparecen dos tipos de Kanban que se denominan como Kanban señales, ¿está? Que son el Kanban que ustedes ven ahí del tipo rectangular y el Kanban que ustedes ven ahí de tipo triangular. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Van siguiendo? Vamos. Sí, sí, hasta acá estamos. Bien. El Kanban triangular es una señal de producción. ¿Está? El Kanban triangular es una señal de producción. Es decir, es el momento en el cual se va a procesar todo el lote. ¿Está bien? En este caso, todo el lote sería el K. ¿Estamos? ¿Vamos acá? Bien. Mientras que el Kanban rectangular es el Kanban que se denomina como Kanban de transporte. Ese nos está indicando el momento en el cual vamos a ir al centro anterior a buscar todos los materiales necesarios para la producción del lote K, en este caso. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo definimos las posiciones que tienen, en este caso, primero, a ver, ¿cómo definimos el tamaño del lote que vamos a estar operando? Porque este tamaño del lote que acá está acá, básicamente, ¿qué es? Es cada uno de los contenedores por la cantidad de piezas que tienen cada contenedor. ¿Está? Ah, ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo definimos ese K para el cálculo? ¿De dónde arranca eso? ¿De dónde viene eso? de la demanda. Bueno, Más fuerte. ¿Cómo? de la demanda. Claro, ahí viene el cálculo de lo que se denomina el cálculo del EOQ. ¿Está? Es decir, ustedes van a determinar el EOQ que resulte económico. ¿Está bien? Ese EOQ va a ser una aproximación a esta cantidad K. En realidad, la cantidad K exacta va a ser la cantidad de contenedores por la cantidad de piezas que tiene cada uno de los contenedores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Está? Ustedes, les repito, ustedes calculan el tamaño del lote, por así decir, a través de, por ejemplo, el EOQ. ¿Sí? ¿Está? Ese EOQ después ustedes lo van a terminar ajustando por el tamaño que tienen cada uno de los contenedores. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a determinar el valor de K, que no va a ser exactamente igual al tamaño del lote económico. ¿Nos vamos entendiendo hasta ahí? ¿Y después qué hago con eso? Tengo el valor del lote económico, el valor de K, ¿y cómo lo ajusto? No, esto es fácil. A ver, si vos tenés contenedores que tienen, vamos a hacer un ejemplo, 10 unidades cada uno, y a vos te da un tamaño de lote económico, Q, ¿está? Que sea de 100.
¿cuántos contenedores vos tendrías? 10. 10. Entonces, el 10 de contenedores por 10 unidades te estaría dando el K, que en ese caso sería igual al Q que calculaste por el EOQ. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si cuando vos calculás el Q, te da 95, ¿sí? Y cada uno de los contenedores que vos tenés aquí es de 10. ¿Cuál va a ser el K respecto del Q, que era 95? Me perdí. Se perdiste. Bueno, yo ahora calculo el EOQ y me da el Q, me da el tamaño del lote que necesito. Y me dice que es de 95. ¿Sí? Sí, sí. Y cada uno de los contenedores que tengo aquí tienen 10 unidades. ¿Sí? ¿Cuántos contenedores voy a poner? Y también 10. Vas a poner 10. Entonces, Sí, en ese caso, primero, ¿por qué pones 10 y no pones 9? Porque con 9 no llegas a cumplir. No. No está en el lote económico. Exacto, Tiene que porque ser el lote mayor o igual. económico es el lote mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ah? Por eso pones más. ¿Tá? Entonces, por un lado vos tenés que el Q que calculaste de 95, pero el K que vas a trabajar va a ser de 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre uno y otro. Eso es lo que yo le quería recalcar. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Está? Bien. En ese caso, ustedes van a, o sea, la cantidad de tarjetas que estarían sacando van a ser la cantidad de contenedores que necesitan, ¿sí? En función del Q. ¿Qué les está faltando en ese análisis que hicieron? ¿Qué les estaría haciendo falta? ¿Qué es lo que no vimos ahí? ¿Qué es lo que incorporamos antes en el cálculo, cuando nosotros calculamos el K? El lead time. El lead time está. El stock de seguridad. ¿Está bien? Van a tener que considerar algún tipo de coeficiente de esa política de stock, ¿está bien? Para ese centro de trabajo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa cantidad Q, vuelvo de vuelta, la cantidad Q teórica que ustedes sacaron por el EOQ, la van a tener que incrementar por ese factor de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y ahí sí, esa cantidad Q más el factor de seguridad dividido el tamaño de cada uno de los lotes nos va a dar el tamaño de cada uno de los contenedores, nos va a dar la cantidad de contenedores que necesitamos. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? ¿O lo repito? Solo. ¿Repito o no? Hasta acá vamos. Hasta acá vamos. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que calcular, ya tenemos la cantidad de contenedores que vamos a necesitar. ¿Está bien? Esa cantidad de contenedores van a ser la cantidad de tarjetas. ¿Está bien? Esa cantidad de tarjetas van a ser pares, porque es lo mismo a la entrada, en el área de entrada, que en el área de salida. ¿Está? Lo que ahora tenemos que definir es cuáles van a ser las posiciones que van a tener la tarjeta triangular y la tarjeta rectangular. ¿Está? ¿Sí? Sí, Pablo. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para el caso triangular? Por un lado tenemos el tiempo de espera que tenemos del Kanban triangular, ¿está bien? Es decir, ¿cómo funciona esto? A ver, nosotros aquí tenemos otro centro de trabajo, ¿está? Ese centro de trabajo viene a retirar, puede venir a retirar, vamos a decir así, puede venir a retirar lo que se denominan los lotes de transferencia, que en este caso serían cada uno de los contenedores. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene el centro de trabajo posterior, retira un capacho, un contenedor, saca la tarjeta que tiene de producción, la coloca en el buzón, le pone
su tarjeta de transporte y se la lleva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien. Viene otro a retirar otro capacho, vuelve a hacer lo mismo, saca la tarjeta de producción, la deja en el buzón, le pone la tarjeta de transporte y lo va retirando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta que llega uno que retira este contenedor. ¿Está bien? Cuando retira este contenedor, saca la tarjeta de producción, pero a la vez libera y saca la tarjeta rectangular. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa tarjeta rectangular? Esa tarjeta rectangular es la tarjeta de transporte. Esa tarjeta da la señal de tomar todas las tarjetas que tenemos aquí de transporte correspondiente a cada uno de los contenedores e ir al centro que tenemos anterior y mover todo el contenedor, o sea, todos los contenedores que forman un lote necesario para volver a producir el lote K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Sí, hay una consulta. Yo en las tarjetas de transporte nunca voy a llegar a tener 8. Porque siempre voy a buscar el centro anterior antes. Ajá. Ah, Por eso, perfecto. por eso la posición que están acá. Está. Fíjate, ahora vas a ver por qué tenés 8 y no tenés 8 en qué determinado momento. Escucha, mira, hasta acá estamos con esto de que yo voy retirando, coloco la tarjeta de producción, me la voy llevando, tac, 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 hasta que llego al rectángulo. ¿Está bien? En el momento que llego a la tarjeta rectangular, que es la tarjeta de transporte, voy al buzón de transporte y voy a buscar todo el lote necesario para producir la cantidad K. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Vuelve otro a retirar un nuevo contenedor, saca la tarjeta de producción, la coloca aquí, ¿está? Y ahora me libera la tarjeta triangular. ¿Está bien? La tarjeta triangular es la señal que necesita el centro de trabajo para procesar el lote. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, en ese momento, ¿qué hace? Comienza a procesar todo el lote. ¿Está? Y va reponiendo la salida, en el área de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá No, estamos? todo el lote no. Menos. Porque ya en la rectangular ahí cortaste. ¿Cómo? Vos nunca tenés 8 tarjetas ahí porque ya en la rectangular mandás a buscar al sector anterior. Entonces no buscás, no producís 8. ¿Y qué pasa cuando yo después voy tomando estas que están acá? ¿Qué es lo que ocurre? Con estas que están debajo acá, que parece como PT. Se siguen consumiendo y vas produciendo las otras. Las voy colocando aquí. ¿Está? Cuando vos esto lo pones en régimen, estas cantidades terminan siendo siempre 8, en este caso. Cuando entra en régimen. Porque se van uniendo las de un movimiento con las del próximo movimiento. ¿Se entiende? ¿Está? Sí. Por eso te digo, en un momento sí y en un momento no. ¿En qué momento? Cuando entra el régimen, se mueven todas las tarjetas. ¿Está? No sería al revés. Cuando no entra en régimen todavía no se mueven todas las tarjetas. Claro, cuando entra en régimen, cuando está en régimen, se empiezan a mover todas las tarjetas. ¿Está? Al principio no. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí. Bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora, para poder sacar las posiciones donde vamos a colocar la tarjeta de transporte y la tarjeta rectangular, vamos a tener que considerar algunos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? En caso de la tarjeta de producción, la tarjeta triangular, tenemos que considerar el tiempo de espera que tiene el Kanban triangular, ¿está bien? Más el tiempo de puesta a punto que tiene el centro de trabajo, más el tiempo de procesamiento. ¿Está? Entonces, ¿se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la cantidad de contenedores, la cantidad de capachos que nos tienen que quedar una vez que se libera la tarjeta triangular, ¿está bien? ¿Qué es lo que tiene que cubrir?
tiene que cubrir la demanda durante todo ese tiempo que les nombré recién. El tiempo de espera del Kanban triangular, el tiempo de puesta a punto y el tiempo de procesamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pablo. ¿Sí? Bueno, entonces eso se calcula con la misma formulita que venimos viendo hasta ahora, que es la del punto del pedido. ¿Está bien? En este caso, la posición que va a tener el Kanban triangular va a ser la demanda por el tiempo, por el lead time que tenemos, ¿está bien? De ese tiempo de espera del Kanban, de puesta a punto, de procesamiento, más el stock de seguridad, dividido el tamaño de los contenedores. ¿Está? La misma formulita de antes. ¿Sí? La única diferencia que en este caso nos va a indicar una posición. ¿Está? Ahora, cuando vamos a calcular la posición que va a tener el Kanban de transporte, el Kanban rectangular, ¿qué tiempos tenemos que considerar? Tenemos que considerar el tiempo de espera que va a tener el Kanban rectangular, ¿está bien? Más el tiempo necesario para ir a buscar y traer el material al centro de trabajo en el área de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la cantidad de producto, la cantidad de contenedores que va a haber entre el Kanban triangular y el Kanban rectangular va a cubrir la demanda que tengamos durante el tiempo ese de abastecimiento, ¿está bien? Durante ese tiempo de transporte, ¿sí? Que nuevamente, como ese tiempo resulta ser variable, se le agrega también un coeficiente de stock, ¿está bien? Un stock de seguridad, ¿sí? Y nuevamente se calcula con la misma formulita la posición del Kanban rectangular, ¿sí? La única diferencia que en este caso, cuando ustedes calculen con esa fórmula la posición que les dé va a ser por encima del Kanban triangular. ¿Está claro? Es decir, si ustedes sacan la posición del Kanban triangular, por ejemplo, que sea 2, como en este caso, y la posición del Kanban rectangular que les dé 2, lo van a tener que poner 2 capachos por encima del triangular. ¿Se entiende? En la 4, sí. Exacto. ¿Se comprende? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver, hasta acá entendimos esto. Lo tenemos como para arrancar con los ejercicios. Son sencillos los ejercicios, pero el concepto este de cómo se mueven los Kanban de transporte con capachos pequeños y cómo ponemos la posición de las señales de producción y de transporte en el caso de la triangular y rectangular para grandes lotes. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Bien. Vamos entonces a la práctica. Vamos acá. Bien. Fíjense el ejercicio 12. Dice, calcule la cantidad de Kanbans requeridos para los siguientes productos. Tienen 2 piezas, A y B, ¿está? Y les indican cuáles son la demanda que tienen en unidades por semana para tanto A como para B, el tiempo que tienen de preparación, ¿está? El tamaño de contenedor que necesitan y cuál es la política de stock de seguridad. ¿Cómo calculamos esto? Es fácil, ¿eh? Creo que aparte lo vimos. ¿Se ve acá? La práctica.
Estoy compartiendo lo mismo. Bueno. Ahí está, lo que tenía antes. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Por un lado tenemos como dato, el que ustedes ven acá, la demanda que tienen en unidades por semana de A, la demanda que tienen en B, pero en este caso en unidades por día, ¿está bien? Los tiempos, los lead time, están dados en semanas, el tamaño del contenedor, está bien ese A, el valor A, y el alfa, el stock de seguridad, la política de stock de seguridad que tenemos tanto para la pieza A como para la pieza B. ¿Qué hacemos? Utilizándola, bueno, lo primero que hacemos es traducimos todas las mismas unidades, en este caso hacemos el ajuste de lo que es la demanda. Hasta acá estamos, eso es sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es calcular la cantidad de Kanbans que necesito. Para eso, ¿qué aplicamos? Aplicamos la formulita que vimos recién. Consideramos la demanda durante el tiempo de preparación más el stock de seguridad dividido el tamaño del capacho. ¿Está? En este caso, para la pieza A, la aplicación de esa fórmula, ahí la tienen, les da 72 tarjetas y en el caso de la pieza B, la aplicación les da 20 tarjetas. ¿Está? Bueno, hay una consulta. En la vida real, digamos, ¿por qué no tendrías un stock de seguridad de alguna pieza? ¿Porque es de alta calidad, digamos? Mira, esto es tan solo práctico, porque el stock de seguridad que ustedes consideran acá está dado por la variabilidad que ustedes tienen para la producción. ¿Está bien? Claro. Y sí o sí tiene una variabilidad. O sea, acá tendrían que considerar un porcentaje. El tema es que esto es, a ver si nos entendemos, esta es una definición, porque como no tenemos la distribución de probabilidad que tenemos de demanda, lo que se utiliza es un coeficiente. Entonces, el coeficiente ese está dado de alguna manera. ¿Está bien? Toyota lo define de una forma y otras empresas lo definen de otra manera. En este caso lo pueden haber definido de cero. Ahora, si tengo que dar la consideración si está bien o está mal, estaría mal porque no estaría teniendo en cuenta esa variabilidad en el tiempo que ustedes tienen para abastecer. ¿Está? Claro, genial. Gracias. Bien. Fíjense, a ver si nos entendemos. Fíjense que ustedes acá obtuvieron 72 tarjetas. ¿Está? Esas 72 tarjetas, ¿cuánto representan en lo que sería el stock en proceso? El inmovilizado que ustedes tienen. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuál sería? 144. ¿De dónde salió? Sí, está bien, pero ¿de dónde salió? De las dos unidades. O sea, es 72 por 2. Exactamente. De la cantidad de unidades que tiene cada contenedor por la cantidad de contenedores que es igual a la cantidad de tarjetas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Segunda pregunta. Esa cantidad de Kanban que ustedes calcularon ahí, ¿es de producción? ¿Es de transporte? ¿De qué es? De producción, del WIP. ¿Es de producción? El tamaño del lote. No, ¿qué tiene que ver el tamaño del lote? No. Acá el tamaño El del lote lote es produciendo, 2. digamos. Acá, Sí, son de producción. Acá el tamaño del lote es 2. ¿Estamos de acuerdo? No, el lote cajota, digo. Pero acá no hay un cajota, ¿eh? Acá no hay un tamaño de lote grande. Acá se va produciendo lote por lote, o sea, contenedor por contenedor, de un tamaño de 2 unidades. ¿Sí? Lo que ustedes sacan acá es la cantidad de tarjetas que necesitan. ¿Sí? La pregunta que yo les digo, en virtud de esa cantidad de tarjetas, como les dije recién, el stock que tienen en proceso son de 144 unidades. Hasta ahí, bárbaro. Esas 72 tarjetas que tienen, ¿son de producción o son de transporte? ¿O son el total? La suma de ambas, ¿no son? Correcto. Es la cantidad total de tarjetas que tenemos. ¿Por qué? Porque fíjense que la información que les dan acá es el tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación, que es lo que yo les dije antes, resulta ser la sumatoria del lead time de producción más el lead time de transporte. ¿Está? Lo que ustedes podrían llegar a hacer
es, si tuvieran la información de cuál es el lead time de producción y cuál es el lead time de transporte, obtener de estas 72 tarjetas cuántas corresponden a transporte y cuántas corresponden a producción. ¿Está? Sí, ahora sí. ¿Entendió? Quería hablar de eso porque... Bueno, igual ahí está medio conflacionado. Lo considera como la sumatoria del tiempo que tenés de producción más el tiempo de transporte, que sería el tiempo total que necesitas para reponer ese contenedor. ¿Está? Está. Si no hay mayor información, suponemos que es la suma de las dos tarjetas. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, vamos a... Bueno, acá les dice, la empresa dice puso en marcha un programa HIT con Kanban para señalar movimientos y producción. ¿Está bien? Los niveles de stock promedio se han reducido hasta hacerse aproximadamente proporcionales al número de Kanbans en uso. Para cada uno de sus productos con una demanda promedio de 100 unidades al día, el tamaño del contenedor es de 20 unidades, no existe stock de seguridad y el tiempo de preparación es de 5 días. Los ingenieros industriales han propuesto reducir el tiempo de preparación de 5 a 3 días y le solicita cuál sería el cambio en el stock promedio. ¿Cómo hacemos con esto? Antes que se los esté compartiendo. Hacemos los dos cálculos para tiempo de preparación de 5 y de 3, comparamos y hacemos diferencia. Exactamente, no es más que eso. Usted tiene la demanda que le está informando de 100 unidades, el tiempo de preparación actual de 5 días, el tamaño del capacho de 20 unidades y no tienen un factor de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Hacen la aplicación de la formulita que vimos antes, ¿está? Del K, ¿sí? Calculan el número de tarjetas que necesitan, que el número de tarjetas ahí mismo le está informando que es proporcional a el stock que tienen, y directamente hacen número de tarjetas por el tamaño del contenedor y les dice que tienen 500 unidades. ¿Está? Si reducen el tiempo que se llama el tiempo del lead time que tienen de preparación en 3 días, ¿está? Lo que bajan es la cantidad de contenedores que necesitan, cantidad de capachos que necesitan, con lo cual ustedes ahora tendrían 15 capachos, a 20 unidades serían 300. La dimensión que tienen en lo que es stock de proceso son 200 unidades. ¿Está? ¿Se entendió? Fácil. No me digan que no. Es sencillo esto. Bien. Vamos al ejercicio 3. Ah, sí, se activó la resolución. Yo estoy un amigo. Vamos al ejercicio 3. A ver. Bien. La empresa Ceros dice pronosticó sus ventas para sus 10 productos principales. Y ahí le colocan cada uno de los productos y el pronóstico, dice. La empresa Ceros dice tiene una línea de ensamblaje que puede producir 300 unidades horas y trabaja 8 horas diarias. Calcula la cantidad de tarjetas requeridas para cada producto suponiendo medio día de tiempo de preparación, ¿sí? Un tamaño de contenedor de 100 unidades y un factor de seguridad del 20%. Y les pide que calculen cuáles son las tarjetas para todos los productos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Se puso acá. Ayuda, necesitamos. ¿Están por ahí? Sí. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que manejar ¿qué cosa? Las unidades. Es decir, que lo que hacemos primero es buscar el tiempo de preparación. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, Pablo, se escucha, pero no entiendo esa parte. Hola, se escucha.
Hola, hola. Hola, hola. Escucho. ¿Escucho? Hola. Pablo, ¿nos escuchás? Pablo, ¿está por ahí? Él tiene problemas. Sí, aparentemente él no nos escucha a nosotros. No lo veo más a Pablo y creo que quedan algo así como 3 minutos de este Zoom. ¿Se conectará de nuevo? Vas a ver. No creo. Pero saludaban. No sé, la vez pasada le había dicho que tenía problemas de internet y demás, aparentemente se le ha caído. Hola. Hola, 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 hola. Pablo. ¿Qué hace, Ahí Pablo? volví. Estábamos sacando conclusiones de por qué desapareciste. Ah, ¿y por qué desaparecí? Y entendemos que algún corte de red, que la vez pasada comentaste. Sí, pero acá estoy de vuelta. Sí, igualmente quedan 2 Bien. minutos nomás y se corta de nuevo. Bueno, no importa. Vemos. Sigamos. Vamos. Vale, que estoy tratando de ver el compartir. Bueno. Vamos acá. Lo que estábamos viendo. ¿Qué es lo que le decía acá? Esta empresa, ¿están viendo ahí en la práctica? Sí, Bien. Esta empresa tiene determinado para cada uno de los productos
el pronóstico dado. ¿Está bien? Después lo que les dice es cuál es el tamaño del contenedor que tiene y el stock de seguridad. ¿Está bien? Y les solicita cuál es la cantidad total de Kanban para todos los productos. ¿Cómo calculamos esto? Tienen la demanda, tienen la cantidad de unidades que necesitan, la cantidad de unidades, perdón, que tiene cada uno de los capachos, el A, tienen el factor de seguridad y por otro lado les está informando que tienen medio día de tiempo de preparación. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? No, Sí. de acuerdo. Bien. ¿Qué es lo que hacen con eso? Calculan el K. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Bien. Una vez que ustedes calcularon el K, ¿qué es lo que les dice? Suponga ahora que el espacio de almacenamiento es proporcional a la cantidad de Kanban. ¿En qué porcentaje se reduce el almacenamiento si el tiempo de preparación puede reducirse a 1 hora? ¿Qué es lo que tienen que hacer? En vez de considerar el mediodía, consideran 1 hora. ¿Sí? Vuelven a calcular la cantidad de Kanban. ¿Sí? La variación que tiene la cantidad de Kanban entre el punto A y el punto B le está diciendo si existe o no reducción que tienen en el espacio de almacenamiento.
Vamos otra vez acá. Vamos otra vez acá. ¿Qué le decía? El segundo punto le dice, suponga que el espacio de almacenamiento resulta proporcional a la cantidad de Kanban que tienen. ¿Está? Dice, ¿en qué porcentaje se reduce ese almacenamiento si bajamos el tiempo de preparación de lo que era mediodía a lo que es una hora? ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen? Vuelven a calcular el K, les da una cantidad de tarjetas para cada uno de los productos y comparan la cantidad de tarjetas en el punto A respecto del punto B y ven si existe o no una disminución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y el punto C, ¿qué es lo que les dice? Dice, ¿cuáles son los beneficios, si es que existen, si ahora los tamaños de contenedores que antes eran de 100 unidades pasan a ser de 50 unidades? ¿Qué es lo que vuelven a hacer? Vuelven a calcular los valores de K para cada uno de los productos, los comparan con el punto A y verifican si ahora han disminuido la cantidad de stock en proceso, que es lo que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver acá. ¿Hasta ahí estamos con esto? Sí. Sí. Bien. Fíjense que en el ejercicio, cuando ustedes van y calculan la cantidad de tarjetas que necesitan, fíjense que les da una de cada una. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pablo, Sí. ¿cómo sabemos que es una de cada una si nosotros para estimar la demanda la agrupamos en 2.400 unidades? No, vos haces la demanda de cada uno de los ítems, no la demanda total. Producto por producto vas haciendo. Vos tenés Pablo, acá, y como, Ok. como vos el tenés estado de acá, seguridad y el tiempo de preparación son todos los mismos, ¿no? ¿Podría calcular de la demanda total en vez de hacer producto por producto? pero vos tenés que calcular producto por producto porque vos necesitas a ver, por eso vamos de vuelta al concepto. ¿El concepto cuál es? Cada uno de los ítems que se procesan en el centro de trabajo tiene una tarjeta determinada de producción, de transporte, bueno, pero supongo en este caso de producción, ¿está? Entonces ustedes necesitan la cantidad de tarjetas de ese ítem. ¿Se entiende? Por eso la calculan de cada uno. Más allá que Claro, la matemática le da lo mismo y la dividen y les da una o de sea, cada uno. conceptualmente sería así, pero matemáticamente daría lo mismo. Matemáticamente una cosa, pero el tema de conceptualmente. ¿Por qué? Porque les puede resultar, a ver, en algún punto puede resultar que les dé menor a 1 el cálculo. Y ustedes como mínimo van a necesitar una. ¿Se entiende? ¿Está? Fíjense la teoría. Pablo, ¿con qué Ah, valores sacaste que dio todo uno? Minuto. Cuando vas calculando acá, les vas dando, después revísenlo porque esto está hecho hace mucho tiempo, pero a lo que iba es a otro punto. Si a ustedes les da, en este caso, que necesita una tarjeta para cada uno de estos productos, si ustedes disminuyen los tiempos, si ustedes disminuyen los tiempos, van a disminuir la cantidad de tarjetas. Y no porque menos de una no vamos a poder hacer. Exactamente. ¿Está? ¿Sí? Por eso les recalco esto. Fíjense, cuando vayan a resolver los ejercicios, que a veces no es necesario rehacer todos los cálculos. ¿Está? Quizás con un concepto como ese, sí, menos de 1 no puede ser, entonces por más que me bajen los tiempos, por más que me dé menos de 1, no voy a poder hacer menos de 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Dame un segundo. Ya estoy, vamos un cachito. Bueno, vamos a ver. Profe, ¿podría explicar cómo calculó el tiempo de preparación? No sé acá dónde está, para que vuelva. Lo calcularon en días. Está calculado en días, no está calculado en horas. ¿Está?
Ahí lo tienen considerando la cantidad de unidades que hacen por hora, está el tamaño del contenedor que tienen y la cantidad de horas por día que van a estar produciendo. Y el tiempo de preparación que dice que es de 0,5 días. Pero sí. A mí con ese valor de tiempo me da 1. ¿Me pasarías un cálculo del primero, aunque sea? Creo que está mal. Usé la fórmula del KJ que venimos usando, le puse a redondear más como hizo Pablo. Sí. Por ejemplo, el primero puse 800 por ese 0,083 Sí. por 1 más el 20% sobre las 100 unidades y eso. Tengo mal el 0,83. ¿Ese de dónde había salido? Ese 0,83, le copié la fórmula recién a Pablo. Él hizo 1 sobre las 300 unidades por hora que haces Sí. por 8 horas por día por 0,5 días, y todo eso, tipo el numerador, bueno, sí, igualmente todo es una multiplicación. Y eso lo multiplicó por 100 unidades, que es el tamaño del contenedor. Genial. Muchas gracias. No de nada. Hola, ¿estamos de vuelta? Sí, Vamos. Perdonen que se corta, pero ya no sé qué hacerle. Aguarden. Vamos a... Bien. Vamos acá. Dice, bueno, vamos al último que tenemos acá. Una empresa tiende a desarrollar un sistema de producción HIP utilizando tarjetas tipo Kanban para indicar los movimientos de material y fabricación. Utiliza capachos para almacenar la producción en curso con una capacidad de 180 unidades cada uno, es decir, el tamaño del A, ese que tiene ahí, es de 180 unidades. Estudios posteriores, acá viene, indican que la capacidad de esos contenedores no es óptima, por lo que se armaron grupos de 10 capachos. En este caso lo que les está dando es el tamaño ese del K sub J. ¿Recuerdan? ¿Otra vez? Hola. Te escuchamos, Pablo. No, sí, ahora sí. Bien, contésteme porque acá no veo cuándo se cortó. Bien, entonces el tamaño que les está dando el total del lote que van a estar trabajando, el K sub J, sería 1.800 unidades. ¿Está? Recuerdo. Sí. Bien. Les dice, se sabe que la demanda diaria que tenemos es de 900 unidades. El lead time que tenemos es de un día y el de transporte es solo de 1 hora. La empresa adopta un factor de seguridad del 20%, les está indicando ahí el alfa que van a estar trabajando. Dice, en estas condiciones indique las posiciones de las tarjetas de producción y movimiento. ¿Qué es lo que tenemos acá? O sea, ¿cuál es el lead time que nosotros tendríamos que estar usando para el caso de la posición del Kanban triangular? ¿Qué es lo que tendríamos en cuenta? ¿Qué lead time? El de producción, un día. El de un día. Y la posición superior
para sacar la posición que está por encima del triangular, ¿qué lead time utilizaríamos como ese lead time para la posición de la tarjeta rectangular? El de transporte. El de una hora. 0,125 días. El de una hora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular otra vez con la misma fórmula. Que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora nosotros tenemos que sacar la posición del Kanban triangular. ¿Cómo sacamos la posición del Kanban triangular? Siempre la aplicación en la fórmula es la misma. ¿Qué es lo que consideramos? En este caso vamos a considerar el tiempo que tenemos de un día, ¿está bien? El tamaño del capacho que tenemos de 180 unidades, el stock de seguridad del 20% y la demanda que tenemos de 900 unidades. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En ese caso, ¿qué nos dice? Que la posición que tendría el Kanban triangular sería la posición 6, ¿sí? Es decir, este Kanban que está aquí estaría en la posición 6. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que calcular la posición del Kanban rectangular. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a considerar los mismos datos, pero en este caso vamos a considerar el lead time de transporte. ¿Está? Que nos decía que era de una hora. ¿Está bien? Lo pasamos a días. Y eso cuando ustedes lo calculen, les va a dar el valor de 1. ¿Está? Lo que vamos a tener que hacer es sumarle al Kanban triangular la posición 1. Es decir, fíjense cómo está acá. Ustedes calculan la posición del Kanban rectangular y le suman la posición en la cual se encuentra el Kanban triangular. Es decir, el rectangular está por encima en un contenedor respecto de lo que es el Kanban triangular. ¿Se entiende? ¿Sí? Sure. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que nosotros estamos trabajando con un tamaño de lote de 1800 formado por 10 contenedores de 180 cada uno, ¿está? Que la posición del Kanban de producción, de señal de producción, está en la posición 6 y que el Kanban de transporte está en la posición 7. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida que vamos retirando contenedores, ¿está bien? Van viniendo a buscar contenedores, cuando llegamos a la posición 7, se va a liberar el Kanban rectangular, va a ser esa la señal de indicación de tomar todos los Kanban que tenemos de transporte, vamos al centro anterior y venimos con todas las partes necesarias para producir en el centro de trabajo la cantidad KJ. ¿Está? Seguimos, vienen a buscar un nuevo contenedor, ¿está bien? Estamos ahora en la posición 6, se libera el Kanban triangular y ese Kanban triangular nos da la señal que este centro de trabajo comienza a producir el lote que yo. ¿Está? La cantidad de 6 contenedores que tenemos desde el K, desde el triangular hacia abajo, sería la cantidad PT, nos está sirviendo de amortiguador para poder satisfacer la demanda durante el tiempo de producción. ¿Estamos? Bien, bueno. Vamos a dejar acá, para que no complicarlo con lo que es secuenciamiento, les hago una pregunta porque, bueno, Luis me pidió de revisar esto. ¿Ustedes ya terminaron con secuenciamiento o todavía no? No. Arrancamos. No empezamos. Entonces por eso fue que me dijo de ver. Y los ejercicios de balanceo, digamos, los primeros, digamos, esos ya están acomodados. Sí, ¿quieren que veamos algunos? Tuve una consulta en el 7. Bueno, a ver, guardame si está acá. Dame un minuto. En la parte de...
verdad que miro. Me dijeron de producción, estaban trabajando en ojo este contacto que se llama Master. La cual otra asesora de producción para producir 600 camiones por día. Bueno, ese dato de 600, ¿qué es lo que les está indicando ahí? ¿Cómo? La demanda. La demanda, bien, pero ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué les sirve ese dato combinado con alguien? ¿Qué es lo que les está dando? ¿Qué es lo que necesitan? Tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo. Exactamente. ¿Está? Recuerden la diferencia entre takt time y tiempo de ciclo. O sea, el tiempo de ciclo lo tratamos de ajustar a lo que es el takt time, pero el takt time está fijado por la demanda. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bien. A ver, y acá yo no tengo el cálculo, pero bueno, ustedes acá lo que hicieron sacaron la cantidad de estaciones que necesitan. Sí, dio 5. ¿Qué tiempo de ciclo el que necesitan para abastecer los 600 camiones? 48 segundos. O sea, a ver, tenemos 5 estaciones y un tiempo de ciclo de 48 segundos. ¿Sí? Bien. Dada la respuesta del inciso B, ¿cuál es el número mínimo de estaciones de trabajo en teoría? ¿Qué es lo que les está indicando ahí? O sea, ¿ustedes cómo hicieron para obtener las 5 estaciones que me dijeron que tenían? ¿Cómo salieron? ¿De dónde salieron las 5 Dividí estaciones? los 236 segundos, que es el tiempo O sea, total, dividiste la sumatoria de todas las la tareas. sumatoria de los tiempos de las actividades, Dividido el tiempo de ciclo. el tiempo de ciclo requerido. ¿Sí? El tiempo de ciclo requerido es 48. ¿Cuánto te daba la diferencia esa 236 y 248? 4,91. Sería 5. 4,21. Pregunta, ¿vos pudiste ordenar las tareas en 5 estaciones? Sí, pero no me quedan los mismos tiempos en cada una. No importa. Eso no sabías. No importa, pero vos pudiste ordenar todas las actividades en 5 estaciones y ordenadas, independientemente si está balanceado o no, pero ordenadas. La estación de mayor tiempo es de 48 segundos. Sí. Entonces la respuesta es, ¿cuál es el número mínimo de estaciones de trabajo en teoría? El calculado en el punto B. Pensé que tenía que todas las estaciones, como ese equilibrado, equilibre. No, ese punto está dado, ¿por qué? Porque si ustedes cuando hacen la ubicación de las actividades dentro de las estaciones, que les daba, en este caso 4,9, 5 estaciones, no logran hacerlo en las 5 estaciones, porque el tiempo de ciclo de alguna de esas estaciones es superior, en este caso, a los 48 segundos, como me dijiste, vas a poner una estación más. Entonces la pregunta que te está diciendo es, ¿cuántas estaciones serían en teoría? ¿Está? En teoría serían las 4,9, las 5 estaciones, pero quizás alguien no lo logró acomodar y puso 7 estaciones, por ejemplo. ¿Se entiende? Yo no lo pude acomodar, No por escuché. ejemplo. Yo tuve que poner una sexta estación porque me daba un tiempo mayor a 48. Pero el número mínimo de estaciones que tenés es de 5. Sí, sí. ¿Está? ¿Y es igual a 48? Hay una... No, si a vos te da 48 con 5 estaciones, está perfecto. El número es 5 estaciones. Las consideraciones que vienen acá, por ejemplo, ¿cuáles son? Si a vos el tiempo de ciclo, por eso te pregunté cuánto da el tiempo de ciclo, si a vos el tiempo de ciclo te da un valor que sea inferior a algunas de las tareas que tenés acá, ¿está? Entonces no vas a poder cumplir con las 5 estaciones. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende lo que dije recién? Vos calculás un tiempo de ciclo, porque vos el tiempo de ciclo lo sacás en virtud de ¿qué? Lo sacás en virtud de la demanda que tenés y el tiempo total de actividades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Hola. ¿Sí? Bien. Vos sacás el tiempo de ciclo, lo sacás considerando el Q, la cantidad que tenés de demanda y la cantidad de tiempo que te demanda cada una de las actividades. Vos sacaste tu tiempo de ciclo. Ahora, si resulta ser que el tiempo de ciclo ese que vos sacaste teórico es
menor, ¿está bien?, que alguna de las tareas que tenés acá, muy probablemente eso te vaya a limitar la cantidad de estaciones que podés poner, porque en esa estación vas a tener un problema porque no vas a poder cumplir con el tiempo de ciclo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? Por eso las preguntas esa que le hacen. Pero si ustedes lograron con los 48 segundos colocarla en 5 estaciones, más allá de la variabilidad de la nivelación que tengan, pero el tiempo más grande que tienen en una estación es de 48, la respuesta es 5 estaciones. Bien, gracias, Pablo. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima, Dios mediante, y vamos con lo que sea la parte de secuenciamiento. ¿Estamos? Vamos, gracias. Gracias, Pablo. Buenas noches Chao, para gracias, todos. Pablo. Chau. Chau, chau.